Entonces, su intervención en principio la mantenemos en el puesto que estaba prevista, pero en caso de que tardase un poco más, alteraríamos el orden de intervenciones. La Asociación de Ingenieros Industriales, que fue fundada en el año 1861 por Eduardo Rodríguez, ya ha cumplido su 150 aniversario. A lo largo de su historia ha vivido tiempos convulsos, para posteriormente centrarse en la resolución de los problemas que se le planteaban a los ingenieros industriales. En estos periodos fue cuando existió un mayor apoyo de los socios y se consiguió una mayor participación en la sociedad. En el año 1949, las asociaciones solicitan al Gobierno la creación de los colegios profesionales, que son regulados en el año 1950. En Madrid, la asociación desaparece, al quedar integrada en el colegio. En otras zonas más industrializadas, trabajaron conjuntamente ambas organizaciones con los mismos fines. Sin embargo, en el año 1989 se vuelve a refundar la actual Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, cuando don Gabriel Barceló Rico Abelló impulsa desde la presidencia de la Federación de Asociaciones la apertura de la Asociación de Madrid. Hoy celebramos la 20ª reunión anual, que es el acto de unidad y confraternización de la sociedad con sus socios, familiares y con la sociedad en general a la que deseamos servir. Desde hace ya 12 años se está produciendo un proceso de convergencia entre las dos organizaciones que actualmente representan a los ingenieros industriales, el colegio y la asociación, con el fin de potenciar la presencia pública y de optimizar los recursos para aumentar la incidencia social de los ingenieros industriales. Actualmente hemos definido la estrategia de actuación para los próximos años. Ambas organizaciones mantienen la actual base jurídica. El colegio como corporación de derecho público y la asociación como entidad privada, actuando cada una en el ámbito que le es propio. El AIN desarrollará preferentemente aquellas actividades relativas a las relaciones con la sociedad. En la medida que las relaciones con empresas y universidades son relaciones con la sociedad, estas quedarán encuadradas en las comisiones o grupos de trabajo. Las actividades relativas a la profesión en un marco regulado, así como las prestaciones de servicios y desarrollos tecnológicos, serán asumidos por el colegio. Tratamos, por tanto, de mejorar el funcionamiento de las dos instituciones, aprovechando al máximo las sinergias entre ambas. Presentar ante el colectivo de los ingenieros industriales y ante la sociedad una imagen unitaria y coordinar la representación ante las organizaciones de la ingeniería de ámbito nacional e internacional. Para el desarrollo de las actividades se han unificado la imagen pública de los ingenieros industriales, bajo la denominación de COAIN, para lo que se crea un logotipo único COAIN que pronto verá la luz. Dentro del campo de actividades desarrolladas por la asociación está la potenciación y coordinación de las comisiones, que son el cauce natural de comunicación con la sociedad. Pretendemos que de ellas salgan formas participativas que aumenten las sinergias de los colectivos industriales, para conseguir mejorar en las empresas y la sociedad. Pensamos que nuestras organizaciones son el punto de conexión entre los expertos en los temas que nos afectan, las instituciones y las empresas. Si somos capaces de poner en valor esa potencialidad, conseguiremos nuestro objetivo. Ya está, Manuel. Muchas gracias. Las comisiones deben conocer los objetivos que perseguimos como organización y cómo se van ejecutando el plan estratégico, con el fin de poder orientar su actividad hacia ellos. Fruto del trabajo positivo y coordinado entre el colegio, la asociación y las comisiones es la celebración del primer Congreso de Ingeniería Industrial, que tendrá lugar los días 23 y 24 en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica y que esperamos sea un éxito, tanto en organización como en participación, y se consigan unas conclusiones que sirvan para ser propuestas a la sociedad como solución a los problemas que demanda. Otra actividad que estamos potenciando es disponer de unas relaciones internacionales para dar apoyo a los ingenieros que trabajan fuera de España y a las pequeñas empresas industriales, sin olvidar nuestra representación en los organismos internacionales de la ingeniería en los que participamos a través del Instituto de la Ingeniería de España.
Se está trabajando en dos frentes. Por una parte, se está realizando un registro de compañeros en el exterior y de entre ellos se nombra a uno como comisionado para que represente a la ingeniería industrial dentro de cada país. Por otra parte, queremos apoyar la internacionalización de las empresas mediante la preparación de bases de datos de contactos que den valor añadido a la red de comisionados. También se buscan alianzas con instituciones como el ICES, Cámara de Comercio, embajadas, etc. Y se están impartiendo cursos de formación para apoyar los procesos de internacionalización. Pero no todo es positivo. Desde mediados del año 2011 se está produciendo una paralización en cuanto al censo de asociados, pues se ha producido un aumento significativo de bajas no compensado con las nuevas actas. La causa de esta ralentización son varias y de distinto origen, pero para nosotros lo importante es poner en marcha los mecanismos que tengamos a nuestro alcance para atajar esta sangría y decir a nuestros compañeros que podemos y queremos apoyarles para resolver sus problemas e inquietudes. ¿Cómo? Pues segregando servicios por edades y especialidades, facilitando su participación, creando oficinas de empleo, hablando con las universidades y empresas, en fin, tratando de poner en marcha un programa de captación de socios que haga variar esta tendencia y que nos vuelva a llevar a aumentar el número de nuestros socios con el objetivo de que todo ingeniero sea de la asociación. Debemos continuar con la colaboración con instituciones y asociaciones afines, pues se consigue aumentar el número de actividades que se ofrecen, además de poder participar en comisiones y reuniones multidisciplinares, donde es más fácil defender los intereses de la ingeniería industrial. Participamos activamente en la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España y a través de esta en el Instituto de la Ingeniería de España, teniendo representantes prácticamente en todos sus comités. Con la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos CEDE participamos en aquellas comisiones que son de nuestro interés, así como en las reuniones con parlamentarios que organizan y que hace unos días se celebró la última sobre energía en la que nos representó María Teresa Esteban Bolea. Y próximamente se celebrará otra sobre reindustrialización. Además, con esta confederación se puede participar en interesantes desayunos con invitados muy importantes y en los congresos que organiza. De nuestra colaboración con empresas industriales, solamente destacar la solicitud para cubrir 15 plazas de ingenieros industriales en Hispanoamérica, que actualmente está en proceso de selección. Esta forma de colaborar resulta interesante e importante para todos, por lo que debemos potenciarla cara al futuro. No voy a comentar las actividades habituales que realiza la asociación, solamente decirles que el año transcurre con normalidad y se están cumpliendo con éxito todo lo que habíamos programado. Conferencias, actos culturales, premios. Solamente queremos destacar que estamos desarrollando unos cursos de alemán que es muy de interés para nuestros compañeros jóvenes para integrarse en los puestos de trabajo. De la situación de la industria en España, de los nuevos retos a los que se enfrenta la ingeniería industrial, que son aquellos que se derivan de las transformaciones legislativas en marcha, como la regulación de titulaciones y la transposición de la Directiva de Servicio, creo que les puede informar mejor nuestro decano Jesús Rodríguez Cortezo desde su nuevo cargo de presidente del Consejo del Colegio de Ingenieros Industriales y confío que lo haga en su intervención. Para finalizar, decirles que nos acompaña en la mesa, además de nuestro decano María Teresa Esteban Bolea, como presidenta de honor de la reunión anual. Además de magnífica profesional, ha colaborado con el colegio y la asociación siempre que se le ha pedido. Ha sido hasta hace unos días miembro de la Junta de Gobierno de la asociación. Su currículum demuestra sus conocimientos técnicos, su capacidad organizativa y de gestión y sus facetas empresariales y políticas. Es ingeniera industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, pertenece al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, ha estado en diversas empresas de ingeniería, de construcción, de montajes de fábricas diversas, ha trabajado también en planificación energética, en tecnologías energéticas, centrales térmicas y energía nuclear. Actualmente es directora general de SITESA, Ingenieros Sociedad Anónima, y ha sido presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, consejera de la Comisión Nacional de Energía, presidenta del Consejo Superior de Industria y de Energía en el Ministerio de Industria, diputada del Parlamento Europeo, miembro y portavoz de la Comisión de Energía, Investigación y Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente, diputada por Madrid en el Congreso de los Diputados, portavoz en materia de energía y medio ambiente.
directora general de Medio Ambiente y secretaria general de la Comisión Interministerial de Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y subdirectora general del MOP. Ha trabajado en la Dirección General de la Energía, sección de hidrocarburos, gas y subdirección de Planificación Energética del Ministerio de Industria y Energía y en la Secretaría General Técnica, subdirección de Contaminación Industrial del Ministerio de Industria y Energía. Pertenece a diversas fundaciones y asociaciones y es autora de varios libros y de numerosos artículos y ponencias. Y además fue en su momento, creo, la tercera mujer ingeniero industrial, la quinta, perdón. No hay duda con este currículum que tenemos una deuda que queremos compensar con el nombramiento de presidente de honor de la reunión anual. En el transcurso de este acto se hará entrega de los premios de relato y poesía del año 2012, igual que la presentación del libro que ya se ha publicado, como ya es tradicional. Estos premios están muy arraigados y, según el jurado que los premia, destacan por la originalidad de las historias que cuentan. Debemos agradecer al jurado el entusiasmo y dedicación que ponen en sus trabajos y a los participantes su participación que deseamos ver aumentada. El acto central de la reunión anual es la conferencia magistral. El tema elegido para esta reunión es la comunicación y particularmente la comunicación de los ingenieros y de la ingeniería. Hoy, para triunfar en la vida, decía un padrino de promoción de nuestro máster executivo, hay que ser, en primer lugar, máster English. Pues la sociedad dominante en el mundo de los negocios habla inglés y, por tanto, se debe dominar ese idioma con la suficiente soltura para convencer, es decir, comunicar bien tus ideas. Estoy de acuerdo, pero creo que antes del dominio del inglés hay que saber comunicar, pues en caso contrario no podrás convencer en ningún idioma. Para hablarnos de estos temas tenemos a Manuel Campo Vidal, persona que todos conocemos y valoramos y que sin duda es el mejor comunicador de este país. Manuel Campo Vidal es periodista y doctor en Sociología, ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es director del Instituto de Comunicación Empresarial y de la Cátedra de Comunicación Profesional y Empresarial de la Universidad Europea de Madrid. Desde la productora Lua Multimedia, de la que es consejero delegado, creó y dirigió el programa Generación 21, dedicado a promover el emprendimiento y que se ha emitido en diferentes televisiones de todo el país. En 2006 fue elegido presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España. Recordarán su importante papel en los debates electorales. Negoció y moderó en 1993 el primer debate electoral televisado en España entre don José María Aznar y Felipe González. 15 años después, en 2008, negoció los dos debates electorales entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy como presidente de la Academia de las Artes y la Ciencia de la Televisión. Fue además moderador del primero de ellos, que tuvo lugar el 25 de febrero de ese año. Fue elegido para moderar el primer cara a cara electoral entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy, organizado por la Academia de la Televisión, que tuvo lugar el 7 de noviembre del 2011 y retransmitido por 20 canales televisivos. En su extensa carrera profesional presentó los informativos diarios de Televisión 1, en radio dirigió durante 4 años el programa informativo Hora 25 de la cadena SER, fue director de Antena 3 Televisión y en 1995 fue nombrado vicepresidente de esta cadena hasta 1997. Especialista en Sociología de la Comunicación, es autor de numerosas publicaciones, entre las que quiero destacar 2 títulos muy relacionados con los que nos ocupa hoy. ¿Por qué los españoles comunicamos tan mal? ¿Y por qué los profesionales no comunicamos mejor? A continuación, tiene la palabra el decano del Colegio de Madrid, Jesús Rodríguez Cortezo. Gracias, presidente. Gracias. Buenas tardes. En realidad yo lo que hago aquí es de anfitrión físico, puesto que este es el local del colegio y, como sabéis, los habituales a este acto, todos los años lo que suelo hacer es decir, sed bienvenidos, esta es vuestra casa y realmente aquí soy un asociado más, un asociado antiguo porque además, si no recuerdo mal, me pasé en la directiva de la asociación del orden de 8 o 9 años, pero hoy sí quiero muy especialmente agradecer la presencia en este salón de María Teresa Esteban y de Manuel Campo Vidal porque ennoblecéis esta mesa. Somos aragoneses. Y sois aragoneses ambos. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! Bueno, bailaremos una jotica después en el cóctel. Y yo quisiera, sí, una vez más, deciros que
esta casa es vuestra casa. Esta casa es la casa del colegio y de la asociación. Ha insistido Miguel Ángel en el proceso de integración entre las dos plataformas, las dos organizaciones en que nos agrupamos los ingenieros de este territorio. Este proceso va adelante, ha ido adelante francamente bien. La verdad es que cuando hace 7 u 8 meses negociamos crear una comisión permanente conjunta y que esta comisión permanente conjunta se reunía todos los meses, era una apuesta de cierto riesgo. Esto ha funcionado muy bien. Realmente la comisión permanente conjunta colegio-asociación funciona fenomenalmente. El proceso va prosperando en las líneas que ha comentado Miguel Ángel. No voy a entrar en detalle, puesto que él ya las ha comentado con cierto detalle también. Sí deciros que uno de los elementos de este proceso es la generación de una nueva imagen de cara a la sociedad. Es decir, los ingenieros industriales del territorio del COIM, que no es solo Madrid, la M es de Madrid, pero debería ser de Meseta, puesto que, como muy bien sabéis, nuestro territorio abarca casi toda la Meseta, casi todo Castilla y León y casi toda Castilla-La Mancha. Lo que pretendemos es que los ingenieros industriales de este territorio presentemos una sola imagen de cara al exterior. Por supuesto que de cara al interior, de cara a nuestras obligaciones institucionales, la asociación y el colegio siguen siendo dos organizaciones separadas, dos organizaciones que cada una tiene sus cometidos y su papel institucional distinto uno del otro. Pero de cara al exterior, los ingenieros industriales somos un colectivo único y esto es lo que queremos reforzar con esta imagen que se presentará públicamente la semana que viene en el Congreso de la Ingeniería que celebraremos a los días 23 y 24 en la Escuela de la Castellana, en la Escuela Politécnica de Madrid. Dicho esto, sí quería comentar 2 o 3 temas, muy brevemente, 2 o 3 temas que preocupan y que al mismo tiempo ocupan. Uno de ellos es que se han producido ya algunos y se aproximan más cambios legislativos que desde luego afectan a nuestra vida corporativa, pero también pueden afectar incluso a los perfiles de nuestras profesiones. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Esto estamos peleando. Las ingenierías, por una vez, las 9 ramas de la ingeniería, estamos presentando una voz bastante única, digo bastante porque no es enteramente única, pero bastante única de cara a las administraciones. El diálogo es cordial, hay que decir que el diálogo con la administración es cordial. Ahora estamos debatiendo sobre la presunta nueva ley de servicios profesionales que está al caer. Seguramente su borrador será aprobado por el Gobierno en un Consejo de Ministros relativamente cercano. Pero todas estas cosas sí afectan a nuestro perfil profesional, a nuestra forma de organizarnos y a muchas cosas. Y, por otra parte, mientras estas normas, estas nuevas legislaciones que vienen desde arriba, que vienen de la Unión Europea está presionando a los países para que cambien sus normativas en este sentido y, por motivos tristemente obvios, España es un país fácil de presionar en este momento. Pero, por otra parte, esto se superpone a otro movimiento que se ha producido y que se sigue produciendo desde hace ya unos años, que es la reforma de la enseñanza superior, el mal llamado proceso de Bolonia, que realmente se ha aplicado muy mal en este país, para que no nos vamos a engañar, se ha aplicado muy mal y ha dado lugar a situaciones bastante caóticas, como todos sabéis, que obligan a defender con uñas y dientes y con todo lo que se pueda, defender la identidad de las profesiones reguladas, como son las ingenierías. Esto es una de las preocupaciones y de las ocupaciones en las que estamos, y está el Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales, que ahora presido yo desde hace unos meses. Hay otro tema que en esta casa preocupa, y en otras muchas casas también, que es el proceso de desindustrialización que desde hace ya bastantes años, pero muy agudizado en los últimos 3 años como consecuencia de la crisis, está viviendo este país. Este país se está desindustrializando y esto es muy grave. Entonces, en este sentido, los ingenieros industriales tenemos que elevar la voz, porque si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? ¿Quién va a levantar la voz a favor de la industrialización de este país? Lo estamos haciendo desde el Consejo General. Posiblemente habré visto la campaña de prensa que lanzamos a finales de agosto y primeros de septiembre, que ha habido precedida por la presentación de ese mismo documento que sirvió de base a la campaña de prensa en los Ministerios de Industria y de Economía. Seguimos en ello. El congreso que este colegio y esta asociación, Congreso que Colegio y COIN y AIN
van a celebrar el martes y miércoles de la semana que viene, que comentaba antes, está en esta misma línea. Se trata de pelear por la industrialización de este país, porque es un tema verdaderamente muy importante, es un tema que realmente no nos damos cuenta de lo grave que es y del que además no se habla, porque parece que es como de mala educación hablar de estas cosas. Y hay que hablar. No se puede decir, como he oído decir a una persona muy significada hace relativamente poco, cuando empezamos esta operación, no se puede decir, cuando salgamos de la crisis habrá que hablar de la industria. No, no, hay que hablar de industria ahora. La industria es una parte de la respuesta a la crisis, porque sin industria no hay país, compañeros, sin industria no hay país. Y esto tenemos que tenerlo muy claro y decirlo allá donde nos quieran oír. Sin industria no hay país. La sociedad de servicios existe, pero la sociedad de servicios, allá donde funciona, está apoyada en una sólida base industrial. Y si no, el país no funciona. Bien, pues en esto estamos y en esto vamos a seguir estando, pero para eso necesitamos que nos apoyéis. Los que estamos en, digamos, una primera fila de esta brecha, a veces, si no nos sentimos apoyados, pues nos entra una especie de tristeza profunda. Por eso yo os ruego a todos, compañeros de la asociación y del colegio, de esta plataforma común de la ingeniería industrial en nuestro territorio, sed conscientes de esta lucha y cada uno, donde lleguéis, donde se os escuche, donde os hagáis escuchar, pelead por la identidad de la profesión, pelead por la regulación, pelead por unas estructuras corporativas que garanticen la buena práctica profesional y pelead por la industrialización de este país, porque son peleas que valen la pena. Dicho esto, hay otro aspecto que ha comentado ya nuestro presidente, que es el que tenemos que saber contar las cosas, porque como algunos de los que me oís más a menudo, que sois muchos de los presentes, sabéis, yo siempre digo lo mismo. Los ingenieros hacemos las cosas muy bien, pero las contamos fatal. Y esto me da pie para no presentar, puesto que ha sido presentado y muy bien presentado por nuestro presidente, pero sí invitar a Manuel Campo Vidal, seguramente el mejor comunicador del país, como se acaba de decir, a que nos hable de esta carencia nuestra. Muy bien, encantado. Respecto a la comunicación. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí entre ingenieros. Yo soy solo ingeniero técnico, me he dedicado a temas de comunicación, pero cuánto me ha ayudado en mi tarea periodística y en mi tarea como sociólogo el tener una formación técnica de base, el estructurar bien el discurso y el organizarme y organizar las redacciones o las empresas en las que he participado. Mi asignatura favorita era la organización industrial, a pesar de que mi especialidad es la de electrónica industrial, y eso pensaba que no me serviría para nada, pero la verdad es que, por ejemplo, cuando fui director de Antena 3 me sirvió muchísimo. Y no para resolver ningún problema eléctrico ni electrónico, que para eso ya habían especialistas y teníamos unos excelentes ingenieros allí, sino para tener una concepción de una factoría de programas en ese momento, o una factoría de cualquier otra cosa en distintas empresas en las que yo estaba. Bueno, y ante todo, además de expresar mi satisfacción y el agradecimiento a Miguel Ángel Martínez Lucio, también al decano del Colegio de Ingenieros de Madrid y a todos los presentes y amigos por los cuales he llegado hasta aquí, quería explicarles, ante todo, por qué este título, si me permiten, tan provocador. Porque yo creo que para que reflexionemos a veces hace falta provocar. Y me resultaba enormemente sugerente estas palabras que ha dicho Jesús Rodríguez sobre el riesgo de desindustrialización del país, la necesidad de que peleemos por un nuevo modelo productivo que incluya a la audiencia, que incluya a la industria, porque sin industria, como ha dicho muy bien, no hay país. Yo, de hecho, cuando acordamos que haríamos esta reunión aquí, participaría yo en esta conferencia, y a través de la revista vuestra del colegio ya lo llevé, ya lo he citado en varias crónicas, no sé si os ha llegado, por distintos puntos de España, porque creo que los editoriales de los últimos números estáis planteando algo que es muy interesante, que es muy claro, que yo he recogido en esas crónicas, que recojo también en conferencias, y tenéis razón. Si no somos los que estamos relacionados con la ingeniería y por lo tanto los que quizá comprendamos mejor esa necesidad, los que alcemos la voz, pues es difícil esperar que otros o la alcen o, como ha dicho muy bien el decano, digan no es momento, ya vendrá más tarde, pero a lo mejor después, más tarde, no se puede, que esa es la verdad. Y eso es comunicar, y esa es una tarea básicamente de comunicación. Yo he elegido este título un poco provocador. No es imposible que los ingenieros comuniquemos bien
y todos ustedes entienden la ironía que hay detrás de esta formulación. Yo dirijo un instituto de comunicación empresarial, doy clase a directivos, a algunos políticos también, a emprendedores, a altos funcionarios, etc. Hoy mismo he tenido un curso de un día de duración, aunque yo no he estado exactamente todo el día, pero con altos ejecutivos de una empresa, de una multinacional francesa que está en España desde hace muchos años, y muchas veces en ese instituto me encuentro con que entran algunas personas que cuando al comienzo le decimos, bueno, ¿usted qué experiencia tiene de comunicar? No hay uno, hay muchos que me responden, bueno, yo comunico mal, pero es que soy ingeniero. Y a mí eso me subleva. O sea, lo primero que yo digo a continuación, bueno, de momento no empiece faltando, ¿eh? O sea, que yo también soy ingeniero. ¿Por qué tenemos que comunicar? ¿Por qué debemos de tener ese complejo? ¿Quién nos ha inoculado ese convencimiento que muchas personas comparten de que los ingenieros, por el hecho de serlo, por el hecho de haber hecho sus estudios, ya tienen que ser unas personas necesariamente aburridas y además malas comunicadoras? Yo siempre digo de broma, aburridos eran los contables seguramente, pero la ingeniería no, con perdón de los contables, es una broma en lo que estoy planteando. Quiero decir, ¿quién ha estudiado más álgebra lineal y más cálculo infinitesimal? ¿Quién ha hecho más problemas de física o de hidráulica o de química, o depende de cuál sea cada una de nuestras especialidades? Bueno, pues la gente que ha estudiado una ingeniería, y esas personas estamos con un ordenamiento mental que nos lleva a una estructuración del discurso positiva por encima de lo que tienen personas que han estudiado otras cosas, porque si no, estamos entrando en un tópico, yo no tengo nada contra ninguna de las profesiones citadas, pero de que los ingenieros comunicamos mal y se supone que los abogados comunican bien, pero no por el hecho de terminar con una licenciatura de Derecho le dan el título de Demóstenes o de especialistas en Demóstenes. Otra cosa es que hablen mucho, otra cosa es que hablen muy rápido, otra cosa es que digan los artículos de memoria de manera atropellada. Hay grandes abogados, desde luego, y grandes oradores entre ellos, pero no es la mayoría. Así que, primera cuestión, vamos a quitarnos complejos. No tenemos por qué tener ningún complejo los ingenieros en comunicar bien. Al contrario, yo creo, defiendo y puedo demostrar empíricamente que tenemos mejores condiciones para estructurar un discurso. Y un discurso sin estructurar normalmente no conduce a ninguna parte. Primera consideración. Segunda consideración que me gustaría hacer. Los españoles, por lo general, no comunicamos bien. Con un agravante. Creemos que comunicamos muy bien. Creemos, en general, que comunicamos muy bien porque hablamos mucho, porque hablamos muy alto, porque interrumpimos mucho. Eso es verdad. En una conversación no formal, en una conversación de entre amigos, es igual la profesión que tenga cada uno, como no interrumpas, igual no colocas una frase en toda la tarde. Eso es cierto, ¿eh? Vamos a decir la verdad. Pero, por lo general, no por el hecho de hablar mucho o de hablar alto ya comunicas mejor. Nosotros estamos educados y hemos estudiado para ser eficientes. Entonces, estamos hablando de comunicación eficaz, que se entienda nuestro discurso, que se entienda la idea que queremos transmitir, y estamos en buenas condiciones para hacerlo. Digo que este país comunica mal, por lo general, por una razón que ustedes espero que compartan. A diferencia de otras latitudes, los niños y las niñas españolas en nuestra escuela primaria, sin necesidad de ir a la universidad o en el bachillerato, no salíamos a la pizarra. Primera cuestión, dramática. Y segunda cuestión, no teníamos exámenes orales. Después vienen todas las excepciones que quieran. Uno de estos directivos a los que hemos dado clase hoy decía, yo sí, porque ni cada de los jesuitas es cierto. Los jesuitas tienen una, y alguno de aquí probablemente habrá tenido oportunidad de estar en los sistemas educativos, varios, que participados por los jesuitas, y es una orden religiosa que ha tenido en cuenta la comunicación, del mismo modo que los dominicos, llamada la orden de los predicadores, pues han tenido muy en cuenta la oratoria. Eso es cierto, uno puede haber tenido esa experiencia, otro puede haber tenido aquel maestro que siempre me hacía exámenes orales que a mí me fastidiaban tanto, pero que le estaba obligando a perder de niño el miedo escénico, que después hemos arrastrado durante muchísimos años. Puede haber excepciones y hay también, qué duda cabe, grandes comunicadores en este país, pero por lo general el nivel es muy bajo, en la política, por supuesto, en la empresa, en la universidad y desde luego también en el periodismo, hay que decirlo
con el tono autocrítico más severo que podamos introducir como matiz a estas palabras. Otra cosa es que tengamos la posibilidad de resolverlo, y debemos resolverlo. ¿Por qué debemos resolverlo? ¿Y por qué debemos afrontarlo? Pues porque este país, como se ha sugerido aquí, ha perdido su modelo productivo, tiene que recuperar otro modelo productivo del cual o la industria es una base fundamental o estaríamos condenados a simplemente ser una potencia turística, y en ese sentido, sin recursos petrolíferos o minerales energéticos de cualquier naturaleza, más allá de la energía eólica o cualquier otro tipo, digamos, de energía renovable, estaríamos, yo solo por este ejemplo, como la República Dominicana, por ser gráficos, es decir, su fuerza principal es el turismo. Y el turismo equivale al 10 o el 11% de su Producto Interior Bruto, que es lo que pasa en España. Lo que pasa es que en España tenemos otras cosas, tenemos una industria, tenemos unos grandes servicios y tenemos realmente unas multinacionales importantes. Buena parte de las obras, entre las 10 primeras compañías del mundo en obra pública, están compañías españolas, y hay un trabajo extraordinario de colegas nuestros, ingenieros, que admiran por su trabajo razonable. Lo estaba comentando con una persona de la Casa Real hace unas horas, porque recientemente los príncipes estuvieron en Panamá y en Ecuador y han quedado admirados de las obras que están allí haciendo los ingenieros. Miren, yo solo he estudiado Ingeniería Técnica Industrial, pero he comparado con nuestros equivalentes franceses qué es lo que estudian ellos y qué estudiamos nosotros. Y ellos no estudian más matemáticas que nosotros, ni más tecnología, ni más termotecnia, ni más cualquiera de las especialidades, electrotecnia, depende. Exactamente igual que nosotros. Solo hay una diferencia. Ellos lo cuentan mejor que nosotros, ¿cierto? Cuando he pedido que se comparara los estudios de los alemanes, de los economistas, con lo que estudian los economistas alemanes, ellos estudian aproximadamente lo que estudian los economistas españoles, con una diferencia. Ellos lo cuentan mejor que nosotros. Y déjenme decirles que en el caso de los médicos, quienes lo han calculado, quienes lo han revisado por encargo mío, me dicen que los médicos españoles están mejor formados que los de otros países por lo general. Y me parece que la prueba está en que hay tantos médicos españoles dirigiendo hospitales de referencia en el mundo, empezando por los Estados Unidos. Pienso en Valentín Fuster, en el mundo del corazón, o pienso en Alejandro Rojas Marcos, que dirigió, en Luis Rojas Marcos, su hermano es abogado y político, en Luis Rojas Marcos, psiquiatra que dirigió los servicios de psiquiatría de la ciudad de Nueva York, 20 millones de habitantes, durante muchos años hasta su jubilación, y podríamos poner una larga lista de nombres de médicos españoles. Pero probablemente esos mismos médicos que tienen unas condiciones aparentemente para el desempeño de su trabajo superiores, cuando van a los congresos internacionales de médicos no lo cuentan tan bien con los de otros países, porque todos nosotros hemos participado de esos déficits del sistema educativo. Y el sistema educativo español, a mi juicio, ha tenido 3 grandes déficits que yo trabaje y que haya identificado. El primero, los idiomas; el segundo, la comunicación; y el tercero, el sentido emprendedor. Los idiomas ya lo saben ustedes, porque se acaba de hacer aquí una referencia en la intervención de las personas que me han precedido. Como dice un profesor de SADE, que por cierto ahora es conseller de Treball, consejero de Trabajo en la Generalitat de Cataluña, dice: definición moderna de español, va por los catalanes también. Ciudadano del siglo XXI que se pasa la vida estudiando inglés. Y tiene bastante razón, porque yo creo que ahí nos podemos identificar unos cuantos. Yo, desde luego, me apunto a esa definición y soy víctima exactamente de lo mismo, porque veníamos del francés, etcétera, y ahí estábamos. La segunda, la comunicación, que es lo que estamos en este caso tratando y centrando en esta intervención. Y el tercero, desde luego, es el sentido emprendedor. Aquí hemos vivido una cultura de la seguridad, de no te metas en líos, de vale más que saques una plaza de funcionario en tal sitio, dicho sea con todo respeto para los funcionarios, o vete a trabajar a una caja de ahorros, que cada vez quedan menos, y entonces están así, desapareciendo. Esa es la verdad, y eso lo hemos vivido en el sistema educativo, lo hemos vivido familiarmente, por una parte, digamos, de nuestra familia, globalmente considerado, probablemente
a título particular no, pero a título general eso ha sido así, y también de los medios de comunicación. Claro que hay programas que animan a ser emprendedor, yo mismo he hecho unos cuantos, y antes Miguel Ángel ha citado que creé ese programa, Generación 21, y ahora el programa Señadores, para contar historias de emprendedores que son fantásticas en este país, y que necesitamos 1 millón de emprendedores para resolver el problema de los 5 millones de parados que tenemos en este país, para reindustrializar el país, como se ha dicho aquí, para crear un nuevo tejido productivo, para tener iniciativa. Pero para eso nos encontramos con esos déficits que nosotros tenemos que tratar de superar. ¿Y por qué lo notamos más ahora que hace algunos años? Porque probablemente, aparte que tuvimos la inmensa suerte de conocernos con vosotros, y yo planteé el tema de la comunicación y fuisteis receptivos, lo cual agradezco. ¿Por qué ahora estamos más receptivos al mundo de la comunicación? Pues porque ahora la necesitamos más, porque ahora salimos más al exterior, porque ahora vamos a competir en el mercado internacional y nos damos cuenta que por no tener una comunicación bien desarrollada perdemos oportunidades. Perdemos oportunidades como empresas, perdemos oportunidades profesionales cada uno de nosotros, porque la comunicación nos tiene que ayudar a vender mejor, a crear marca España, a defender la marca de la empresa a la que estemos prestando nuestros servicios en cada momento determinado de nuestra vida, pero también la comunicación nos sirve para ganar liderazgo ante nuestros propios empleados, el que lo tenga, ante nuestros propios jefes, ante nuestros propios socios y ante todo el mundo en general, porque esa es una responsabilidad social. Para todo eso, la comunicación es absolutamente imprescindible. Y por eso ahora nos damos cuenta, a diferencia de lo que pasaba hace unos años. Tuve la oportunidad de recibir a un grupo de personas de una empresa que fabrica ascensores en el instituto, en el que decían: mire, vengo a plantearles mi problema. Nuestro problema es que nosotros hacemos unos ascensores magníficos, pero cuando salimos a los concursos europeos que hacen determinadas administraciones o las grandes inmobiliarias europeas, el pedido siempre se lo llevan los italianos. Yo le dije: pero ¿usted está seguro, usted me puede garantizar que sus ascensores son mejores que los italianos? Dijo: no tenga ninguna duda, cumplen tales normas, también nosotros, pero hemos hecho determinadas pruebas de esfuerzo, tenemos toda esta historia detrás, etcétera. Hacemos unos ascensores extraordinarios y nos compran muy poco para lo buenos que son. Bueno, pues será que lo contamos mal, ¿no? Simplemente pasa eso, que lo contamos mal. Hay un profesor italiano, precisamente, magnífico, que yo sigo sus trabajos y que dirige un instituto como el mío, un instituto de comunicación en Italia, que se llama Cesare Sansavini, que dice: el valor de una empresa está directamente relacionado con la capacidad de comunicación de su máximo directivo. A mí me parece que es una gran definición. Ya no les digo si esa empresa está cotizada en bolsa. Una palabra equivocada, errónea, del máximo directivo de una empresa puede hacer que baje la cotización, puede generarte un problema muy importante o un conflicto, un incendio que cueste mucho apagarlo. Pero pasa dentro también de nuestras empresas. Yo he tenido experiencia ejecutiva y cuando yo era director o después vicepresidente de Antena 3, en el comité de dirección, pues venía aquella persona que decíamos: qué bien funciona esa sección y qué bien lo cuenta aquel chico que está al frente. Y aquella otra también funciona bien. No lo cuenta tan bien, pero bueno, también funciona bien. Pero estábamos, si me permiten, enamorados, seducidos por aquella sección y por aquel chico que lo contaba también. Y luego mirabas los números detenidamente y te dabas cuenta que aquella sección funcionaba bien, pero no tan bien como nos vendía aquella persona. Y aquella funcionaba bien, mucho mejor, solo que su directivo máximo no lo contaba suficientemente bien. Con lo cual, como decía Paul Volcker, cuando dirigía la Reserva Federal, en el mundo en el que vivimos, la realidad es la percepción de la realidad. Así que no nos dejemos dominar por una percepción negativa o menos brillante
de nuestra comunicación, porque entonces estaremos alterando en contra nuestra la percepción que los receptores tendrán de nuestra realidad, de la realidad que somos capaces de crear con nuestro trabajo profesional o con nuestras empresas. Déjenme citarles a Bill Clinton. Bill Clinton, que de comunicación sabe mucho, que fue un hombre que, para que se hagan una idea, en los debates electorales, cuando él fue candidato, como estos debates electorales que estamos viviendo entre Obama y Romney en estas elecciones, siempre que hay elecciones americanas y algunas veces cuando hay elecciones en España, dice Bill Clinton, que eran magníficos los debates, que en la sociedad de la información en la que vivimos, el 50% es la comunicación y el otro 50% todo lo demás. Ustedes pueden discrepar, yo incluso creo que puede exagerar, pero no estamos aquí para entrar en una guerra de porcentajes. Si no es 50-50, vamos a suponer que es 70-30. Con que el 30% sea importante la comunicación y el 70% sea todo lo demás, nuestro trabajo profesional, la capacidad de ventas, la capacidad de organización, nuestras posibilidades de financiación, etcétera, etcétera, fíjense qué cantidad de desperdicio diario hacemos porque no nos dedicamos el 30% de nuestros recursos, ni de nuestro tiempo, ni de nuestros especialistas a la comunicación. Así que estamos perdiendo oportunidades y nos damos cuenta cuando salimos al mercado internacional. Yo quisiera decirles que en el análisis de tantos años de trabajo con especialistas, con profesionales, con ingenieros, con arquitectos, con médicos, con políticos, para comunicar mejor, he ido identificando algunos pecados capitales, si se me permite expresarlo así, que somos los que cometemos más los españoles. Yo dije, bueno, voy a identificar 7 pecados capitales, pero me hice a mí mismo la broma, Jesús, porque yo era monaguillo de niño y me acordaba de los otros 7 pecados capitales, ¿no? Pero 7 pecados capitales o más, pero por lo menos déjenme señalarles los 3 que yo considero principales y que cometemos casi todos los días. En primer lugar, la improvisación. Es verdad que los latinos improvisamos mejor que las gentes del norte de Europa, es cierto, y eso nos saca de algún apuro, pero no podemos basar nuestra actividad profesional ni nuestra actividad comunicativa en la improvisación. Winston Churchill, que fue uno de los mejores oradores que hemos conocido desde que se inventó el fonógrafo, porque antes todo el mundo, existe la leyenda de Demóstenes, pero no lo hemos escuchado nunca, hemos leído simplemente su leyenda. Winston Churchill, que sabía mucho de esto y que fue capaz de levantar un país, el ánimo de un país, en un momento tan dramático como el de los continuos bombardeos de Alemania sobre el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, decía, si yo tengo que hablar 2 horas sobre un tema, obviamente que conozca, me dejan ustedes 10 minutos, me dan un papelito y yo ordeno unas notas y yo hablo 2 horas. Pero si tengo que hablar solo 10 minutos sobre el mismo tema, entonces necesito 2 horas de preparación. Es justo al revés. Si ustedes tienen que intervenir de forma muy breve, tómense más tiempo para prepararlo. Winston Churchill, que tenía un gran sentido irónico, decía, otra cosa es, he preparado meticulosamente esta improvisación. Vale, eso es otra cosa. He preparado meticulosamente esta improvisación. Pero si ustedes tienen que intervenir solo 2 minutos o 3 minutos en una reunión, en un comité de dirección o donde sea, tómense el tiempo para prepararlo, porque es mucho más difícil hablar con eficacia y convencer en 2 minutos que si tienes 1 hora larga. Eso es un drama, tener 1 hora larga. No hay que improvisar. Y ese error lo cometemos toda la vida. Lo cometemos probablemente todos los días, porque entramos en una reunión en la que tenemos 2 minutos y 2 minutos de atención en una sociedad en la que algunos han definido la economía de la atención, porque aquí realmente hay tantísimos mensajes, todos cruzados y todo el mundo quiere hablar. Miren, la comunicación es un regalo. Yo trato de ofrecerles a ustedes el regalo de mi trabajo de reflexión y trato de expresarme, pero ustedes me están haciendo el regalo de su atención. Y si tú tienes la oportunidad de hablar 2 minutos o 20 o lo que te hayan encargado ante unas personas, tienes que
preparar concienzudamente lo que vas a decir y no improvisar, aunque parezca improvisado, para que no pierda frescura. Así que primer pecado capital, la improvisación. El segundo pecado capital es la falta de escucha. Igual que he dicho que este país creemos que hablamos bien y no hablamos bien, este país escuchamos poco. Yo podría hacer un desliz un tanto demagógico o no, muy actual en estos tiempos, y decir, los políticos no escuchan a los ciudadanos. Y yo creo que es verdad que no escuchan a los ciudadanos. Pero yo tengo que decir que los que hacemos programas de televisión tampoco escuchamos a la audiencia. Conocemos la audiencia, sabemos si nuestro programa de ayer por la noche se vio más en el País Vasco que en Andalucía, en Cataluña que en Extremadura, si lo vieron más los mayores de 45 años o los jóvenes menos de 20, todos esos detalles, más hombres, mujeres, pueblos, ciudades, cualquier variable. Sabemos hasta el minuto la audiencia. Eso es conocer la audiencia, pero eso no es escuchar. Escuchar es otra cosa muy distinta. Y claro que hay gente aquí que escucha, pero no la mayoría. Tuve la oportunidad, he tenido varias veces la oportunidad de visitar Inditex en Arteixo, y una de ellas, hace algún tiempo, de tener después una larga conversación con Amancio Ortega y con José María Castellano, que era entonces vicepresidente ejecutivo y era su número 2, ¿no? Y ellos me contaban que cuando iban a un país extranjero de habla hispana, porque ellos han tenido el mismo problema que tenemos nosotros con los idiomas, y ponía el ejemplo de Ciudad de México, dice, cuando estuvimos en Ciudad de México y terminamos en visitas de trabajo y terminamos nuestras reuniones, nos vamos a una tienda a despachar. Yo quedé impactado. ¿Tú, Amancio Ortega, presidente de Inditex, vas allí a despachar? Sí, porque me gusta escuchar a aquella señora que viene a comprarse ahí una chaqueta y me hace un comentario sobre los botones o sobre las sombreras o sobre lo que sea. Claro que yo conozco, por lo mismo que conocemos en los programas de televisión, el marketing, etcétera, pero le pongo rostro humano a aquellos números y a aquella tendencia que estamos lanzando en aquella temporada. Otro ejemplo. Eugenio Galdón, una persona que presidió ONO, compañía de telecomunicaciones, y que yo tengo muy buena relación con él, me llevó ahora 25 hace algunos años, quedo con él con frecuencia para hablar, para comer, para compartir cosas, y me dijo, bueno, el miércoles que estamos quedando, Manuel, no puedo porque voy a Valencia al call center. ¿Cómo? ¿Que tú vas al call center? Sí. Yo obligo a mis directivos, y yo el primero, a estar un día cada 6 meses en un call center, allí con una libretilla, con una fichita, que es la que tienen los chicos y chicas que atienden allí. A ver, señora, ¿usted dónde llama? ¿Qué problema tiene? No, que el teléfono, que me va bien la televisión, que no sé qué, que me hace un ruido. Bueno, pues vamos a llamar a tal sitio, o toque este botón, o cuelgue y volvemos a probar, etcétera. Dice, no sabes la frescura que nos da ese contacto real escuchando a las personas que son suscriptores de nuestros servicios en ONO. Eso es escuchar. Eso es escuchar. No es escuchar, conocer el mundo a través de encuestas, como hacen muchos políticos, o conocer a tu audiencia a través solo del resumen diario que te llega por las audiencias de los programas, como hacemos en la televisión, etcétera, etcétera. No, escuchar es humildemente darle la palabra al último consumidor, al último ingeniero, o el primer ingeniero, o el que sea, de allí donde estemos trabajando, porque probablemente con esa sabiduría popular que hay nos va a iluminar extraordinariamente, nos va a resolver algún problema, o por lo menos nos va a generar un debate en el cual podremos llegar más fácilmente a la solución porque estamos dialogando con esta persona. Así que déjenme que les diga que el segundo pecado capital que yo veo es la escucha. Diré uno más y luego, si quieren, abriremos dentro de un poquito al diálogo para que si alguien quiere hacer algún comentario y estaremos encantados. El tercer pecado capital después de la improvisación y de la escucha es el descontrol del tiempo. No controlamos bien nuestro tiempo. Y yo no quiero que me pase eso, por eso voy mirando de tanto el reloj. Contaba Antonio Garrigues Walker, presidente de Garrigues Abogados, que tuvo la amabilidad de presentarme este Instituto de Comunicación Empresarial hace unos años. Contaba una historia fantástica. Dice, me han invitado, en un momento determinado, me invitaron a dar una conferencia, a intervenir en un congreso jurídico en Detroit, en Estados Unidos,
durante 7 minutos. 7 minutos tengo que cruzar el Atlántico, enviaba los billetes, para intervenir 7 minutos. Hombre, todos sabemos, los aquí presentes, que son sus 7 minutos, los de Jesús, los del otro, etcétera y tal, que luego vamos a intercambiar tarjetas, que luego vamos a tener una posibilidad, digamos, que va a ser muy rentable. Pero mi intervención debe ser de 7 minutos solo, chocante, ¿no?, visto desde España. Desde al cabo de unos días recibí una comunicación de los organizadores y dijeron: mire, perdone porque ha habido un cambio en la agenda, ya sabemos que le vamos a causar problemas, pero le rogamos que, si puede, su intervención, en vez de 7 minutos, que sea de 6. Y él dijo: ¿qué valor le dan a 1 minuto estos señores? Naturalmente multiplicado por todos los ponentes de aquella jornada, 1 minuto. ¿Y cómo saben que para hablar 7 minutos o 6 minutos, para reducir 1 minuto, voy a tener más problemas en la línea de lo que hemos dicho antes de Winston Churchill? Cuesta mucho más preparar una intervención corta que una intervención larga. Yo cuento esta anécdota en varios sitios, la conté en un curso que di para profesores de la Universidad Europea de Madrid, y después tuve oportunidad de hablar con un profesor que era responsable de profesores, porque esta universidad está también en Valencia, y me dijo: oye, puse en práctica lo de los 6 minutos. Mandé un correo a todos los profesores y les dije: vamos a tener una asamblea de profesores y, por favor, que todo el mundo se prepare una intervención de 6 minutos. Llegamos a la reunión al cabo de esos días, empieza el primero, su tiempo, 6 minutos, 8 minutos, 12, 14, cuando iba por 18, dice: para un momento, vamos a ver, hemos quedado que hablaríamos 6 minutos. Hombre, 6 minutos, te envié un correo, todo lo habéis recibido, un correo en el que decía que tenemos que hablar 6 minutos. Respuesta fantástica de aquel señor: sí, sí, ya lo vi, pero claro, yo vi 6 minutos y me pensé que querías decir 60 minutos, que era 1 hora, y entonces, bueno, yo pensé, se ha olvidado un 0, pero ya, porque estamos acostumbrados a hablar muy largo. Antonio Garrigues lo cuenta con mucha gracia y dice: conferencias de 2 horas. Cuando voy en algunos lugares de España y sobre todo cuando voy a Argentina. Don Antonio, ¿cuánto hablará usted? Bueno, pues una media horita y después haremos el diálogo. Y dice: oiga, aquí por menos de 2 horas quedas mal, ¿eh? Aquí no vaya usted alargando. No serviría para nada. La comunicación eficaz y preparada tiene que ser breve. Y además, déjenme que les diga una cosa, los neurólogos nos enseñan que a partir del minuto 20, según unos estudios empíricos, otros del minuto 22, otro dice 19, otro dice 25, es igual, pero estamos en esa franja, tampoco vamos a pelear cuál tiene razón de ellos, quién tiene razón exactamente con precisión de ellos, depende de cómo salió el experimento, empieza a producirse un cansancio neuronal en el que se produce en consecuencia una desconexión progresiva de algunas personas, depende. Uno estará más fresco, otro habrá dormido menos, otro tiene más capacidad de atención, otro queda más seducido por lo que está hablando aquel orador, otro le interesa menos y desconecta antes, pero no es bueno hablar más de 25 minutos seguidos la misma persona. Yo procuraré ceñirme más o menos a ese tiempo y después nos alargamos todo lo que ustedes crean conveniente y los organizadores hayan previsto, pero sobre la base de las preguntas, porque recuperaremos el interés a partir de ese momento para no caer en el lenguaje, en el sentido que estábamos diciendo del cansancio neuronal. Déjenme ir hacia el final de mi intervención para decirles que sin ningún complejo, aunque seamos ingenieros, nosotros tenemos que hacer, lo que yo recomiendo desde luego en mis cursos, es desmitificar algunas palabras que utilizamos mal. Les pondré algunos ejemplos. La palabra vender. Tenemos que vender nuestros proyectos, tenemos que vender nuestros productos, tenemos que vender bien nuestros servicios o no progresaremos, o nuestra empresa quedará atrás. Y fíjense cómo en el lenguaje coloquial en este país utilizamos la palabra vender también con un sentido despectivo, peyorativo. ¡Buah, ha venido este señor que me quería vender no sé qué! Vamos a ver, si te quiere engañar, pues di que te quería engañar. Si quieres decir que te quería estafar, lo agravo, pues dilo. Pero que me quiera vender es muy legítimo, porque aquí todos vendemos proyectos, ideas, posiciones profesionales, argumentaciones diversas, proyectos de empresa o cualquier otra cosa. Así que, sin ningún complejo,
vamos a vender bien. Y para eso tenemos que aliarnos con la comunicación. La segunda palabra que me gustaría desmitificar es la palabra actuar. También la utilizamos con un sentido negativo. Decimos muchas veces, bueno, ¿qué tal la reunión? Pero aquel tipo estaba sobreactuado, aquel tipo actuaba mucho, aquel tío es un artista, utilizamos diversas variables sobre la persona. Vamos a ver, como dice una profesora de comunicación que es actriz y directora de teatro, dice, ¿qué es sino nuestra vida profesional a lo largo de un solo día? Que una serie de teatritos distintos en los que tenemos un público que va variando, con un guión que debemos variar y que siempre es el mismo actor que somos nosotros mismos. Y en ese sentido, pues en tu vida profesional, pues por la mañana has tenido una reunión con tus colaboradores, por la tarde has visto unos clientes, a media tarde después has visto a unos proveedores, y son teatritos distintos, públicos distintos, que te exige actuar. No tengamos miedo, igual, ni a la palabra vender, ni a la palabra actuar. Yo me siento que estoy actuando ante todos ustedes en este momento. Y créanme que lo hago lo mejor que puedo, porque debo actuar para convencer. Y la tercera palabra que a mí me gustaría desmitificar para que la adoptemos en nuestro código de conducta comunicativo, al igual que vender y al igual que actuar, es la palabra seducir, que la literatura nos la ha ido relegando pues, para los aspectos más románticos o eróticos o de cualquier otra naturaleza. No, tenemos que seducir porque es la forma de vender. Tenemos que seducir porque es la forma de generar confianza, porque cuando a aquel grupo de inversores o a aquella empresa le vamos con nuestro proyecto de ingeniería, tenemos que seducirlos y tenemos que volcarlos pasionalmente para que se vea que estamos convencidos de lo que decimos, porque en el fondo lo que estamos haciendo es generar confianza. Si no generamos confianza, no vamos a tener éxito en nuestro trabajo. Confianza en nuestros colaboradores para que apoyen y respeten y sigan nuestro liderazgo. Confianza entre los clientes para que digan, estamos en buenas manos, esta es la persona, este equipo de profesionales son los que son capaces de resolver las cosas mejor. Yo creo que Jesús lo ha resuelto, lo ha planteado antes. Los ingenieros hacemos las cosas muy bien, pero no las contamos tan bien. Y en ese sentido, yo la única observación que me permito hacer entre colegas es decir, tenemos que hablar para que se nos entienda y no como si estuviéramos emitiendo un informe técnico. Porque estamos muchas veces hablando solamente para el que ya sabe de aquella norma a la que nos estamos refiriendo, solamente para aquellos que ya están, digámoslo así, en el manejo del argot de la operación y de la experiencia concreta del sector al que nos estemos dirigiendo. Ya no digo nuestros colegas informáticos. Si ustedes ven a unos colegas informáticos, veo que sí, usted lo comparte, hablan entre ellos como si estuvieran hablando japonés, porque dicen, oye, tengo un 340 que no, pero no, eso nada, eso es el SR 423, pero ¿qué me dices? El 12, no sé qué, y hablan todo el rato como si fueran números, Eso lo hacen mucho los contables también. Yo no tengo nada contra los contables, pero dicen, me he presentado el 360 y luego el 1225 y tal. Bueno, dime a ver cuál es el del IVA, cuál es el del IRPF, porque yo no me aclaro mucho, y entonces tú lo sabes, pero me estás hablando en un código encriptado. Y entonces se trata de hablar con claridad. Entonces, por concluir, yo les diría, primera idea, los ingenieros podemos comunicar tan bien como la mayoría o mejor, porque estructuraremos mejor el mensaje. Así que vamos a quitarnos cualquier tipo de miedo escénico, cualquier tipo, digamos, de complejo de inferioridad, que yo no sé quién ha sido el autor, pero que es verdad que caló, y es verdad que caló. Segunda cuestión, vamos a hacer un esfuerzo por no improvisar las cosas, y es verdad que los ingenieros tenemos tendencia a improvisar poco con relación a otras profesiones, pero hay que improvisar nada, y sobre todo, sobre la intervención pública hay que improvisar lo mínimo posible. Vamos a escuchar más, fundamental escuchar más, como he hablado. Vamos a controlar bien nuestro tiempo. Y si me permiten, todavía un pecado capital más, vamos a empezar bien y vamos a terminar bien nuestra intervención. Es igual que sea de 3 minutos, es igual que sea de 10 minutos, lo que tengamos que hablar, pero la comunicación es un regalo y tenemos que envolverla, como si fuera un regalo, como si fuera un presente, con un lazo.
Empecemos bien nuestra comunicación, terminemos bien nuestra intervención, de una forma que la tengamos preparada para quedar bien. Ustedes verán que buena parte de las reuniones empieza una persona diciendo: buenos días, bueno, yo voy a contarles un poco lo que yo pienso en mi empresa. ¿Cómo que un poco? Va a contar todo lo que me tiene que contar, no un poco, ¿no? O concluyen muchas veces así: bueno, pues hasta aquí hemos llegado, eso es lo que yo quería decirles, esto es un poco lo que tenemos en nuestra empresa. No, hombre, prepárese una buena entrada, prepárese una buena salida, pero llévela preparada de casa, porque si no es muy difícil que se le ocurra una frase brillante en aquel momento. Yo he hecho mis deberes, porque tenía que dar ejemplo, y me he traído una salida para terminar preparada, para subrayar lo importante que es la comunicación. Es un fragmentito de un libro de discursos brevísimo de Gabriel García Márquez, que no es precisamente un hombre dado a discursos, porque es más bien un hombre de escribir que de hablar, pero que contaba una historia fantástica que a mí me pareció que para terminar esta intervención, y después continuamos si quieren en el diálogo, resume muy bien la importancia de la comunicación. Dice García Márquez en su discurso Elogio de la Palabra en Zacatecas en 1997: a mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba por allí me salvó con un grito: ¡cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor hasta tenían un Dios especial para las palabras. Y concluye diciendo: nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entra en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad. Palabras habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos. Palabras gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. No, concluye, el gran derrotado es el silencio. Así que yo les recomiendo que le demos importancia a las palabras, porque nos pueden salvar la vida, pero nos pueden sobre todo proyectar hacia el país que queremos recuperar y que queremos industrializar. Muchas gracias por su atención. Estoy en línea de lo que dices, ¿eh? Estoy en línea de lo que dices. Bueno, se abre un debate que creo que no debemos de prolongar por más de un cuarto de hora. No sé si entra dentro de la comunicación un cuarto de hora y la concentración, porque ustedes. Yo he aprendido mucho y sobre todo de estos los tiempos tengo que pedir consejo. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer? Por favor. Sí. Lo primero es felicitar a nuestro conferenciante, porque creo que ha sido una persona que ha expuesto lo que querías poner con brevedad y con mucha calidad. Más que una pregunta, lo que quisiera es ofrecer una consideración que se deriva de mis muchos años de experiencia en General Electric, donde este tema de la comunicación está muy trabajado. Y es que yo creo que con independencia de que todo buen profesional, todo buen ingeniero debiera incluir las aptitudes de comunicación en su currículum, en sus aptitudes, no sirve de demasiado si desde los más altos niveles de la empresa no se cree y se impone una disciplina de la comunicación. De manera que cuando se efectúan reuniones de dirección, reuniones de rendimiento a los distintos niveles, se exija esa aptitud de comunicación. Yo creo que eso complementa muy bien la formación individual y sin eso
casi llega a crear un sentimiento de frustración en la persona que ha trabajado sus aptitudes comunicadoras. Muchas gracias. Sí, tiene usted razón, yo lo comparto. Si trabajaba en General Electric, empresa americana, probablemente había una sensibilidad mayor hacia el tema de la comunicación del que había en la media de las empresas en España, aunque debo decirles que yo aprecio desde mi modesto observatorio del instituto, por los cursos que me piden, etcétera, por las conferencias que hago, ayer por la noche, por ejemplo, para un grupo de empresarios en Ourense, en un polígono industrial, que el mundo empresarial está girando su vista hacia la comunicación. Les diría que más que el mundo político, Y les diría que incluso en sectores militares están girando su vista hacia la comunicación, más incluso que en el sector, digamos, político. Pero citaba usted en su intervención una cosa muy interesante. Si la dirección no es sensible a esto, puede probablemente generar pues hasta una frustración en la persona que sí se lo toma en serio si está por encima. Pero esa es una mala dirección de los jefes. A veces aprendemos, todos hemos tenido jefes que hemos aprendido, siempre hemos aprendido todos los jefes, las cosas que hay que hacer, incluso alguna que no había que hacer, porque esa es la verdad en la experiencia, yo creo que de todos los que llevamos años en la vida profesional, ¿no? Pero mire, mi observación es que en aquellas compañías en las que el máximo directivo o los máximos directivos cuidan la comunicación, se genera un proceso de emulación necesario de que toda la compañía está tratando de comunicar mejor. Y en aquellas empresas en las que el presidente de la compañía o el director general tiene muy poco interés por la comunicación, no le concede ninguna importancia, se produce un empobrecimiento general de todas las personas y probablemente una frustración, como decía usted, de alguna persona que sí lo comprende pero no está en el máximo nivel directivo para imponerlo. Yo creo que, sinceramente, estamos mal, pero estamos mejorando. Estamos atrasados, pero estamos dándonos cuenta que además de haber estudiado una ingeniería o el máster que corresponda o lo que sea, si no lo contamos bien, vamos a perder muchas oportunidades. Entonces, yo aspiro y confío en el que realmente nosotros podamos ser tan competitivos también en el plano comunicativo como pueden ser nuestros colegas franceses, norteamericanos o británicos. En primer lugar, darle las gracias, yo he aprendido mucho. Y dos preguntas. ¿Toda la exposición que ha hecho es parte de algún libro o no? Porque quería regalárselo a mis hijos y a mis empleados. Y no es coba. He aprendido mucho, no, se lo agradezco mucho. Primer tema. Segundo tema, la gente mezcla mucho y habla mucho de comunicación y marketing. A ver si en 2 minutos nos dice las relaciones entre comunicación y marketing. Gracias. No, muchas gracias a usted por su intervención. Bueno, si estuviera aquí Paco Umbral diría, yo he venido a hablar de mi libro, yo no he venido a hablar de mi libro, pero si usted me lo pregunta, yo tengo que decirle que efectivamente he escrito 2 libros sobre comunicación, he escrito otros, ahora estoy preparando un libro sobre un gran comunicador también y un gran político, voy a presentarlo dentro de unos días, de hecho ha aparecido ya sobre Adolfo Suárez, que fue un gran comunicador y que tuvo aquella habilidad extraordinaria para liarse con la comunicación, pero de modo muy preciso. Y existe este libro que se llama ¿Por qué los profesionales no comunicamos mejor?, que yo hablo de estos pecados capitales, de todos ellos, de los 7, pongo ejemplos y hablo también de una historia, que si me permiten la añado un momentito, que me parece importante. Y todos ustedes que son ingenieros entenderán mejor que nadie este asunto sobre el que yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando sobre la hipótesis de que la mala comunicación es uno de los componentes por los que tenemos una baja productividad en nuestras empresas. Yo sé que la baja productividad en las empresas procede de muchas cosas. De los horarios, no vamos a hablar de este asunto porque son horarios absolutamente absurdos y poco compatibles con lo que hacen en otras empresas, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Por supuesto, por el desorden de las fiestas patronales que nos traemos. Yo no estoy contra las fiestas patronales y voy todos los años a la fiesta mayor de mi pueblo, ¿no? Pero, vamos a ver, el día 24 de septiembre no puedo llamar a Barcelona, ¿cómo no descuelga nadie? No, es que es la Mercé. El día del Pilar va aparte, María Teresa, porque es fiesta nacional. Pero el día de la 5 Marzada en Zaragoza,
no llames a Zaragoza porque no descuelga nadie un teléfono, porque es una fiesta local que hay en Zaragoza y se mata a la gente llamando un día laborable por teléfono. Hombre, vamos a ordenar un poquito eso. Hay varias razones. Los horarios, las fiestas patronales, los desórdenes, etcétera. Pero también la comunicación. No hacemos bien las reuniones. No hacemos bien las reuniones. No las organizamos bien. No las convocamos adecuadamente. Decimos, el lunes reunión a las 8, a las 10, pero la gente no sabe a qué va allí. Se dice, el lunes a las 10 reunión para hablar de esta cuestión, y te convoca el jefe, y sabes que te va a hacer intervenir 2 minutos cada uno, no puedes llegar allí a eso tan español que decimos, bueno, yo pienso en voz alta. No, mire, tráigalo pensado, y cuando tenga el uso de la palabra, hable con propiedad, equivocadamente o no, pero que lo tenga usted preparado, no que lo tenga improvisado. Yo hablo de esas cosas en ese libro que se llama ¿Por qué los profesionales no comunicamos mejor? Es un libro de RBA. Primera cuestión que me preguntaba. La segunda, es verdad que hay una confusión entre todo el tema de comunicación y marketing, y muchas empresas, como son la comunicación porque no la hemos tratado nunca, y el marketing porque nos suena a cosa nueva, es un decir, y hace años que estamos con esto del marketing, entonces dicen, no, pero eso lo resuelven los de marketing. Y los de marketing al final son unos señores, dicho sea con todo respeto, que sobre todo lo que les priva son los números. Que si el porcentaje, que si la subida, que si la bajada. Comunicar es otra cosa distinta. Incluso la publicidad es una cosa distinta a la comunicación. Hay muchas empresas que hacen mucha publicidad, pero muy poca comunicación. Pero, le pondré un ejemplo concreto, Zara hace muy poca publicidad, pero hace mucha comunicación. Pasa que comunica de otra manera, comunica con sus escaparates, comunica ocupando los edificios emblemáticos de todas aquellas ciudades en el centro. Eso también es comunicación. La comunicación no solamente es hablar ante un micrófono, no, la comunicación, todo es comunicación. Cuando nosotros enviamos un correo electrónico, claro que es comunicación. Y cuando desgraciadamente muchas personas aquí envían un correo electrónico con una falta de ortografía, pues estamos comunicando algo muy preocupante. Muy preocupante. Yo lo digo a mis sobrinos en Barcelona. Yo, como ha dicho María Teresa, soy aragonés, pero emigrado a Barcelona. Mi padre me decía, allí donde fueres, haz lo que vieres. Además de que soy de un pueblo de la provincia de Huesca, de habla catalana, y hablo catalán normalmente, pero lo digo a mis sobrinos. Vamos a ver, si tú, ya sé que en catalán la Y es una I latina, nuestra Y en español es una I latina en catalán, pero tú no puedes mandar un correo electrónico, no, es que el chico estudió en catalán, porque estamos haciendo mal, como cuando has estudiado en Sevilla y mandas con S o con Cs. Pero nos pasa exactamente igual con las etiquetas. Estamos enviando productos a Estados Unidos, señores, en el que en una etiqueta en inglés decimos, le manda a usted el aceite mejor depurado con una calidad extraordinaria para que usted se lo tome ahí en Minnesota. Y el señor ve 2 faltas de ortografía en la etiqueta. Y entonces, ¿yo por qué voy a pensar que han hecho de gran calidad el contenido si el continente no han cuidado la presentación? Estamos comunicando algo, estamos devaluando nuestro propio proyecto. Eso es comunicación, en un sentido mucho más amplio. Y el marketing estaría muy centrado en los números, en las tendencias, ayer se vendió tanto, se vendió menos, vamos hacia aquí, vamos hacia allí, la programación, queremos dirigirnos a esto, me voy a decir al target, al público objetivo, porque esa es la otra moda que tenemos en España, que parece que hay reuniones en las que si uno no dice 2 o 3 palabras en inglés en cada frase, entonces ya parece que uno ya no es moderno. Y empiezo por la autocrítica de que en el mundo de la televisión pues hablamos del share en lugar de llamar el porcentaje de audiencia. Ya sé que el inglés es más corto siempre. Hablamos del late night, para decir el programa que empieza más tarde de las 12 de la noche, etcétera, etcétera. O del prime time, para lo que empieza después del telediario. Como dice un amigo mío muy tajante, que cortó de raíz absolutamente esto en su empresa, cuando llegó allí dijo, como veo que os gusta mucho utilizar palabras inglesas, vamos a continuar la reunión en inglés. Y ahí se cortó inmediatamente, todo el mundo empezó a buscar la traducción inmediatamente, ¿no? Bueno, el mundo del marketing, por el cual tengo grandes respetos, no hay que confundirlo con el mundo de la comunicación, pero la comunicación no pensemos solamente en aquella persona que habla, sino veámoslo de una manera global, porque la empresa comunica siempre, déjeme decir, también con los silencios.
A veces callándote estás comunicando algo y corres algunos riesgos muchas veces por guardar un silencio excesivo. Sí, yo querría extrapolar un poco el tema de la comunicación, porque en cierto modo estamos hablando, ya que el título es que los ingenieros debemos comunicar bien, se está suponiendo que debe ser como ingenieros para vender, para captar ideas, para convencer al Consejo de Administración, etcétera, etcétera. El tema de la comunicación encuentro que es amplísimo, cada vez va a ser más importante, porque se dice que dentro de pocos años, quizá 15 o 20 años como mucho, el conocimiento va a duplicarse cada 5 años. Por lo tanto, cuando uno termina la carrera, después de 5 años, se sabe el doble de lo que se sabía cuando empezó la carrera. En el caso, por ejemplo, de la medicina, nos encontramos que un médico, cuando termine su carrera, se sabe el doble de lo que se sabía cuando él entró. O sea, habrá que buscar y enterarse de qué cosecha es el médico para saber si es un médico que nos conviene o está ya desfasado. Pensando en esto, es preocupante cómo debe ser la educación del futuro, porque si se va a saber el doble, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Y yo creo que la educación debe ser una educación para el cambio. Todo está cambiando y hay que saber ver el cambio, hay que saber entenderlo y hay que saber prepararse, y en ese papel juega mucha importancia la comunicación. Y la comunicación debería empezar, a mi parecer, desde la infancia. Debía ser una cosa desde el colegio. Y no solamente mediante temas abstractos, sino también con temas concretos, explicando que la comunicación comienza escuchando bien, practicando la escucha activa y eligiendo los caminos de comunicación y saber además qué es lo que se quiere comunicar. No basta con comunicar algo bien, sino hay que saber qué es lo que queremos comunicar y cómo poder enterarnos de las cosas para que se haga esto. En la misma escuela de ingenieros industriales yo opino que debía haber una clase de comunicación. Sería fundamental, no debía ser una cosa de autodidactas. Y luego, para terminar, quería brindarle un ejemplo sobre el poder de la palabra y los ascensores, de los que usted ha mencionado. Si se entra en un ascensor y alguien dice, érase una vez, todo el mundo sube hasta el último piso. No sé si se ha entendido o no. No lo he entendido. Bueno, yo creo que damos la palabra a la última solicitada y ya pasamos, porque esto si no duraría infinitamente. Bueno. Pedro, por favor. No, el tema es, con la amplia experiencia, Manuel, que tienes en el tema de la comunicación, y volviendo al caso de los ingenieros, me ha llamado la atención que entre los pecados capitales no aparecía uno que yo he tenido que sufrir a lo largo de mi larga experiencia profesional, y es el de los comunicadores vacíos. He tenido que escuchar a muchos comunicadores que me decían nada, pero el problema es que me lo estaban diciendo durante mucho tiempo o muchas veces. ¿Ese caso para ti ha pasado desapercibido o es que no existe y son, digamos, elucubraciones mías? Gracias. No, muchas gracias. No contestaré los dos comentarios respecto a lo que ha dicho el señor anterior. Yo también creo que la comunicación debería ser transversal en la escuela de ingenieros y en la escuela de arquitectos y en la escuela de los médicos, que tienen que comunicar noticias muy desagradables y a veces, dicho sea con todo respeto a su labor profesional, que creo que tenemos unos grandes médicos en España, pero hay algunos que comunican las noticias peores sin tacto alguno. O sea que debería haber una clase de comunicación y debería, como usted ha subrayado muy bien, empezar esto en la escuela primaria y seguir en el bachillerato y tener exámenes orales. A mí me entrevistó una chica de la región de Ourense, un periódico ahí, hace poco, una chica joven, que le pregunté, y yo pregunto mucho porque me gusta escuchar. Digo, ¿hace poco que has terminado la carrera? Sí, un año. Digo, ¿cuántas asignaturas, dónde has estudiado? En Santiago de Compostela. ¿Cuántas asignaturas tenías? Dice, 33 o 34. ¿Cuántos exámenes orales tuviste en periodismo, a lo largo de la carrera? 1. Digo, hombre, dime ya la asignatura porque ya me hace ilusión saber cuál es la asignatura. Dice, expresión oral galega. Digo, hombre, menos mal. Pero, oiga, estoy dispuesto a creerme que también la hacían por escrito, porque no
porque también podían haberlo hecho por escrito, porque este país es un poquito así, ¿no? Y yo creo que desde el colegio deberíamos tener esta formación. Sobre los comunicadores vacíos, tiene usted razón. Una vez me cogió, no tengo nada contra Argentina, tengo grandes amigos, etcétera, vaya por delante, pero me cogió un empleado de Iberia en el aeropuerto de Ezeiza, me conocía pues, por la televisión, me dijo, oiga, señor Campo, le quiero contar una cosa, llevo 1 año y medio aquí y estoy desesperado porque las reuniones son larguísimas, larguísimas, y yo, dice, iba al principio acomplejado, porque claro, no hablaba con ese verbo florido y me llevaba una libreta para terminar y para tomar notas y no había forma de tomar una nota porque no había forma de tomar una idea. Y me dijo él, oiga, esto, a ver si recuerdo la frase exacta, me dijo, esto es un océano de palabras en un desierto de ideas, me dijo el señor. Y yo creo que lo que usted está planteando es verdad. El propio Cesare Sansavini, este profesor italiano que he citado antes con esa frase tan interesante, cuenta un dicho florentino que, por lo visto, en aquella región o en la zona de Florencia se dice que liga con lo que usted plantea ahora. Dice, hay algunos que hablan por airear los dientes, pero no por ninguna otra razón. Y entonces, es verdad que si llegamos a una reunión sin haber preparado las cosas, hay personas que para dar la sensación que han hecho los deberes, lo que hacen desde luego es hablar y al final eso forma parte efectivamente también de un pecado capital. Tomo buena nota de lo que dice usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, y creo que sigue siendo evidente que necesitamos formarnos los ingenieros todavía muchísimo más en comunicación y esperamos poder presentar algún curso y que se extienda la comunicación a lo largo de todo nuestro colectivo lo más ampliamente posible. A ver si lo conseguimos en un próximo futuro, dar una formación integral, que es uno de los objetivos que ha tenido siempre el colegio y la asociación, y en este punto yo por lo menos he hecho una falta muy importante personal y del colectivo conjunto. Bueno, pues vamos a pasar al tema de la entrega de los 11 premios de relatos y poesías y ante todo volver a agradecer al jurado que intervino en la selección de los premios, que estaba compuesto por Marisa Torrente Ballester, doña Celsa García Valdés, don Juan José Escala y don Joaquín del Castillo, que han trabajado durísimamente y con un interés en todos los temas presentados, que el debate es digno de ver y de considerar con la seriedad que toman este tema. De su evaluación han resultado los siguientes premios que vamos ahora mismo a repartir. Empezamos por el reparto de los premios de poesía, que ha correspondido este año el primer premio a don Luis Carlos Mas García. Carlos, enhorabuena. El segundo premio de poesía a don Antonio García Cabanes. Primera tesis a don Matías Solana Hernández. Segundo accesis a don Francisco Ortega Robles. Y tercera accesis a don José Luis González Fernández. Por último, cuarto accesis a don Pablo Julio García Sedano. Pasamos ahora a los premios de relato, que tiene el primer premio, don Ignacio Gómez Cornejo Gil Pérez.
Segundo premio a don Pedro Ruiz Rebollo. Segundo accesis a don José María Cuadro Pina. Es un amigo, no soy yo. Tercer accesis a don Isidro González Navarro. Bueno, pues a continuación, y para cerrar el acto, nuestra presidenta de honor de esta reunión anual, María Teresa Esteban Bolea, nos va a dar pequeñas palabras, unas cortas palabras, ¿no? Sí, serán cortas. Bueno, muchas gracias a todos por la organización, a la asociación y a todos los que estáis aquí, que nos brindáis siempre vuestro tiempo y vuestra generosidad. La Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y el Colegio estamos al servicio de los ingenieros industriales y creo recoger el sentir de ellos al considerar que es la hora de la industria. Coincido, Jesús, plenamente que es la hora de la industria. Lo ha sido hace mucho tiempo, pero ahora es realmente imprescindible. Es tiempo de actuar, es el time to act de los americanos, pero que aquí es urgentísimo, y no vale esperar a que el tiempo resuelva las cosas. Y en ese tiempo de actuar no podemos olvidar la fortaleza de nuestras empresas industriales. Un análisis objetivo, sin angustias y contemplando el presente y el futuro con serenidad, nos indica que Europa y España tienen unas bases económicas muy sólidas, y esto lo olvidamos a menudo, y un bienestar social para gran parte de la población que otros muchos países quisieran. Es verdad que mucha gente lo está pasando muy mal, que nuestra prioridad es crear empleo y que hay que hacer muchísimas más cosas. Pero evitemos que los árboles no nos dejen ver el bosque. Tenemos gran parte de nuestras empresas pymes que necesitarán procesos de fusión para poder alcanzar un tamaño que les permita crecer, exportar y alcanzar la productividad que necesitan. Pero también tenemos grandes multinacionales que llevan el nombre de España por ahí con gran eficacia, con excelentes producciones y servicios. Ocupamos ahora el puesto 13º en la industria. Hemos bajado desde el 8 hasta el 13 por los innumerables desastres que hemos llevado a cabo en los últimos 15 años, pero en cualquier caso somos el 13º de 190 países, es decir, sigue siendo un lugar privilegiado. Tenemos una crisis mundial, la que se desencadena en Estados Unidos en 2008, y a esa se añade la nuestra inmobiliaria. Pero España tiene bases potentes, muy potentes, y gran parte de ellas están en la industria. Se han hecho grandes esfuerzos en innovación, internacionalización, exportaciones y mejoras de competitividad. En 2011, la industria representó el 13% del PIB, pero aún así, bueno, en 1970 era el 34%, pero todo ha cambiado, pero aún así da empleo a 3 millones de personas, de las que el 78% tienen contratos indefinidos, y la industria hace el 83% de las exportaciones, que es lo que nos va a sacar a corto y medio plazo de esta pavorosa crisis. Y es muy curioso porque las primeras partidas de exportación son, en primer lugar, los bienes de equipo, productos industriales, después alimentos, gran parte industria alimentaria, alimentos tratados, en tercer lugar automóviles, en cuarto lugar productos químicos. Es decir, es la industria la que está tirando de las exportaciones. Y a corto plazo, como he dicho antes, la salida vendrá por ese lado. Alemania tiene el 40% de su PIB en las exportaciones y Estados Unidos el 12%. No sé cuándo llegaremos a esas cifras o a unas más bajas, pero evidentemente tenemos que empujar las exportaciones y ello requieren una serie de actuaciones. De los 27 países de la Unión Europea, España es el 5º país y de los del Eurogrupo es el 4º. Es decir, tenemos unos puestos privilegiados y tenemos que dejar de llorar y trabajar muchísimo más, cobrando la mitad, siendo mucho más eficaces, más productivos, y comunicaremos muy bien cuando tengamos muy buenos conocimientos. Mi gran amigo Julián Marías, con quien tuve el privilegio de tratar muchísimo, me decía siempre: mira, María Teresa, los que piensan bien, hablan bien.
y los que hablan mal es porque o no se lo han preparado, lo cual es verdad, o realmente no conocen los temas, pero tenemos la osadía de hablar de casi todo. Generalmente eso no lo hacemos los ingenieros, pero sí que hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en la gente joven. Cuando se habla de China o India, se dice, qué grandes potencias, se van a comer el mundo enseguida, no podemos con ellas. Yo tengo para mí que eso no es así, porque lo que tienen es una población inmensa, 1.300 millones China, 1.100 India, lo que representa un mercado consumidor enorme, una producción altísima, con mano de obra muy barata, con producciones de muy, muy baja calidad, que ya estamos rechazando los países industrializados y que, por tanto, tendrán que cambiar. Pero cuando, por ejemplo, veo que en China hay 500 millones de chinos que no conocen la electricidad, no saben lo que es una bombilla, o cuando en India, en agosto de este año 2012, han tenido un blackout, un corte de electricidad que ha afectado a 600 millones de indios durante 2 días enteros, yo me pregunto, ¿pero esos son grandes potencias? ¿Pero esos son grandes países industrializados? Lo serán más adelante por su mercado interior, pero cuidado que nosotros en muchísimas cosas podemos avanzar bastante más que ellos. Tenemos excelentes infraestructuras. Ocupamos el 10º lugar en calidad de infraestructuras de los 190 países del mundo. Y esto para la industria es fundamental. Nuestras infraestructuras de transportes, las redes ferrocarriles, las redes viarias, los puertos, aeropuertos, las telecomunicaciones. España tiene la red eléctrica más mallada, infinitamente mejor que la de Francia. Solo que Francia está situada en un punto excelente y no tiene que pasar los Pirineos y por lo tanto está conectado con todo el resto hasta la frontera con la antigua Unión Soviética, con la Federación Rusa, tenemos conectadas todas las redes eléctricas. Pero España, por haber sido desde hace mucho tiempo una isla energética, tiene una red mallada eléctrica como ningún país de la Unión Europea. Bueno, y esto va a ser una ayuda enorme en el futuro desarrollo tecnológico. La carrera más demandada hoy día es la de ingeniero industrial. Los ingenieros industriales, cuando salen fuera, se colocan de inmediato. Y además tenemos la suerte de tener el español, que lo hablan 500 millones de personas. Es el 15% del PIB lo que genera el español y, por lo tanto, habrá que utilizarlo de forma creciente, naturalmente también en inglés. Nuestra profesión toda se está haciendo ya en inglés, porque la tecnología viene sobre todo de los ámbitos anglosajones y porque Japón, China y Australia y Canadá y todos estos países se alimentan también del inglés. Pero para crecer y crear empleo necesitamos urgentemente varias medidas. No subvenciones, siempre he creído que las subvenciones conducen inevitablemente a la ruina de las empresas, pero sí necesitamos créditos bancarios, a ver si arreglamos las finanzas de la banca de una vez, mejorar la reforma laboral con la flexibilidad que permita ocupar a los jóvenes, reducir cargas de la seguridad social, que siguen siendo altísimas en España, y reducir las trabas administrativas. El ejemplo de medio ambiente es una verdadera locura. Cualquier industria tiene que conocer 200, 500, 800 normas sobre medio ambiente totalmente incumplibles. En parte porque la Comisión Europea se ha pasado de rosca y más aún el Parlamento Europeo. Y segundo, porque no tiene ningún sentido legislar continuamente, cada vez de forma más estricta, más severa, para que no se pueda cumplir. Y por otra parte hay que eliminar gran parte de la compleja e ineficaz regulación. No hay país más regulado que España. Hace falta una unidad de mercado. Esto es importantísimo, pero eso la fuerza de los hechos lo traerá. A mí eso tampoco me preocupa tanto. Y ajustar los precios de la energía, que en este momento para la industria son un verdadero lastre. El esfuerzo de nuestras pymes es grande y la mayor parte de estas pymes corresponden al tejido industrial en cuanto a potencial de crecimiento, desarrollo tecnológico y exportaciones. Solo con industrias potentes tendremos servicios potentes. Queridos amigos, tengo la total seguridad de que hemos llegado al final de una época y entramos en una nueva etapa que nos obliga a actuar de otra forma, manteniendo nuestros conocimientos sin esta base que tiene la ingeniería industrial española, físico-química, matemática, termodinámica, termotecnia. Somos generalistas profundos, lo que nos permite acomodarnos a cualquier especialidad, cosa que no pasa en otros ingenieros que empiezan por la especialidad. Y por lo tanto creo que eso no deberíamos perderlo. Por lo tanto, sin olvidar
lo bueno y bien hecho que hemos realizado y manteniendo nuestros conocimientos, estamos obligados a ver el futuro con optimismo. No os podéis imaginar con qué optimismo lo veo yo. También es verdad que soy un caso muy singular. Y como casi nada va a ser como era, tendremos que reinventarnos y acomodarnos a las exigencias que la globalización, la internacionalización, las situaciones reales que estamos viviendo nos demandan. La Asociación de Ingenieros Industriales y el Colegio, con enorme esperanza y serenidad, seguirá poniendo el máximo esfuerzo en la atención a los asociados y colegiados para alcanzar las metas que los ingenieros industriales desean. Tenemos uno de los trabajos más bonitos que puede haber. Y yo sí creo, Manuel, que comunicamos, pero comunicamos bien cuando lo hemos preparado muchísimo. Y cuando a mí me decía Julián Marías, tú tienes que hacer siempre 2 conferencias, una muy rigurosa escrita y otra muy coloquial. Y además, mira a la gente y conforme veas las caras la vas modificando. Julián Marías era un comunicador realmente increíble, pero también esas actuaciones coloquiales las preparaba como nadie, porque era un gran trabajador. Y yo quiero recordar muchas de las experiencias que he vivido en este campo de la comunicación, que estaba en una cena en Bruselas, en la Fundación Europea de la Energía. Y yo tenía a mi lado a una persona muy significada del Instituto Max Planck alemán, que era un premio Nobel. Y se estaba quejando, yo era miembro de la Comisión de Energía y portavoz de mi grupo en energía y en investigación. Me decía, bueno, lo que no puede ser es estas protestas de la población, él no hablaba solo de ecologistas, en cuanto a los transgénicos, a los productos químicos, a la energía nuclear. Son grandes valores y bienes para la humanidad. Las vidas que ha salvado la química con los antibióticos, yo le decía, y con los plásticos. Yo tengo una admiración por la industria química como no os podéis imaginar. O la farmacéutica, gracias a los antibióticos, el agua caliente, la calefacción, la nutrición, estamos viviendo 90 y 100 años, pobres de nosotros, qué futuro nos espera. Pero en cualquier caso se lo debemos a los avances del siglo XX, que fue muy cruel en guerras, muy flojo en arte, por ejemplo en música ha sido muy flojo, pero extraordinariamente importante en avances tecnológicos. Bueno, pues este señor le digo, bueno, oiga, ¿y usted todas estas cosas que me está diciendo, por qué hizo una apología de todo ello, como no os podéis imaginar? Digo, bueno, usted ayer ha intervenido en la televisión, lo he visto, ¿por qué no lo dice allí? ¿Por qué no lo explica? Y me dice, ¿para qué? Es obvio. Y ahí terminó. Era obvio que aquello era estupendo y ¿para qué lo iba a decir? Entonces, esto sucede mucho en los científicos. Los científicos dicen, ¿para qué vamos a explicar si es obvio que esto es fantástico? Bueno, pues porque la gente seguramente no lo sabe. En cualquier caso, quiero daros las gracias por vuestro constante apoyo y presencia y con los mejores deseos a todos, deciros que con estas palabras tan cortas, tan breves, pero arriba nos espera una copa de vino español, clausuramos la 20 reunión anual de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. Muchas gracias.